gracias otro viernes por venir. Hoy tenemos a Alba Lovera en el Aula Cultural de Facta, que como pone en el cartel vamos a hablar sobre las armas de dominio del nuevo orden mundial. En el cartel se habla de geoingeniería, de la Agenda 2030, del coronavirus, pero hay muchos temas más allá, como puede ser también el transhumanismo o demás medios de control de la población. Sobre Alba Lovera, decir, como sabréis todos, que es filóloga, periodista y ha colaborado en cantidad de libros. Colabora también en medios como El Correo de España, El Correo de España, Aquí la Voz de Europa y El Español Digital, InfoEspaña, El Expreso de Medianoche. y tiene tiempo para venir aquí. Así que no le robo más tiempo. Muchas gracias por venir y adelante. Gracias, Carlos. Pues, bueno, ¿qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial, algunos ya tendremos una idea de cómo definirlo. Es un plan de gobierno único. Algunos creen que es una forma de instaurar la masonería orientada al sionismo. Otros creen que es más bien satanismo. Y hay quien lo considera una nueva promesa para un futuro mejor, un avance. Lógico, el tiempo pasa y nosotros avanzamos con ello. Es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, pero también dicen que no hay que juzgar el pasado con los ojos del presente. Yo recuerdo que Twitter era una red social que se caracterizaba por ser muy extrema. Se tuiteaban cosas aberrantes, se promocionaba bastante el humor negro. Incluso estaba la moda de añadir en la foto de perfil un modelo con síndrome de Down, para justificar las barrabasadas que se escribían, que era algo propio de una persona con retraso mental. Hoy en día eso es impensable, salvo en espacios políticamente incorrectos, pero desde luego ya no se hace esa apología al humor negro, y lo que antes era divertido hoy en día es delito. Hago una pequeña pausa y dado que estamos hablando de las armas del nuevo orden mundial y no podemos extendernos en posibles sugerencias para poder sortear ese camino imperante, recomiendo el libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, de José Antonio Bielsa. Tuve el placer de participar en la redacción de un prólogo y la editorial es Voce. Así que, como decía, es impensable hacer eso en redes sociales. ¿Qué cosas? ¿Cómo cambia el comportamiento a través del lenguaje? ¿Y cómo cambia el lenguaje por el comportamiento? Bueno, el COVID-19 me da miedo si lo vais a subir a internet porque el algoritmo de YouTube... De hecho, sí, quería cortarte, el último vídeo de la conferencia aquí de Fernando Paz lo han borrado por desinformación médica. Me pasó con un programa de la Agenda 2030 que entrevisté a Miguel Blasco antes de que ocurriera esto del bichito 19 y querían tumbármelo por desinformación médica. Al final apelé y tuve suerte, pero sí. Bueno, pues voy a intentar echarle ingenio. El bichito 19 se ha considerado la mejor vía para la implementación de este nuevo orden mundial, porque al fin y al cabo ha cambiado nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, un poco como Internet y los nuevos valores educativos, que nos ha hecho cambiar el concepto de derechos y libertades. Y al final, con el bichito 19, se ha condicionado nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Al principio nos hemos visto un poco obligados a hacer caso de lo que decían terceras personas, como Comité de Expertos de Pedro Sánchez, muy buenos. O la televisión. En la televisión se han ofrecido juicios de valor, se ha señalado, ridiculizado e incluso criminalizado, no voy a dar nombres, a aquellas personas que opinaban diferente o que incluso hacían preguntas que rebatían la versión oficial que está extendiéndose, porque continúan a día de hoy con esta guerra mediática. Esta llamada crisis sanitaria ha violado varios derechos, en teoría por nuestro bien. Digo en teoría porque, bueno, por dos motivos. Hay dos contradicciones aquí. Lo primero, que algunas medidas chocaban entre sí. Y luego, no sé, los que han insistido tanto en que hay que cumplir esas medidas, las han roto.
recordemos que hace unos meses no se podía salir de casa salvo un motivo de extrema necesidad. Y si salías de casa y había un policía cerca, el policía tenía derecho a observar lo que había en la bolsa y a pedir el ticket y comprobar en ese ticket fecha y hora. Y también comprobar que esa hora era cercana a la que marcaba el reloj y después te preguntaba dónde vivías. Solo sé por testimonios que me han llegado de primera mano. Y calculaba la distancia desde el punto del que venías hasta la de tu casa, porque había un rango de tu hogar del que no podías salir. 1 kilómetro, eso es. Entonces, es curioso cuando hay otras personas que están con festejos a puerta cerrada, cuando están yéndose de vacaciones al extranjero. Es curioso. Y dicen que es que las crisis se pagan con libertades. Cierto. Remendar nuestros errores tiene un precio avanzar y también tiene un precio la ignorancia. Sobre todo la ignorancia tiene el precio del sacrificio. Bueno, recomiendo, otro pequeño paréntesis, el libro Pandemia contra España, del que también he sido coautora y he tenido el lujo de participar con otros expertos, los cuales, junto conmigo, hemos realizado una durísima crítica debido a la escrupulosa transparencia que continúa, aferrados a unos datos acorde a su experiencia profesional. Está el punto de vista histórico, económico, político, filólogo, filósofo, economista, periodístico, bueno, juristas. Es un libro relativamente corto, es de lectura ligera, pero va al grano. Gracias al confinamiento, porque pienso que hay cosas buenas y las cosas malas, hay gente que se ha tomado la libertad de realizar activismo. Hay gente que se ha abierto un espacio para generar contenido, para entretener a aquellas personas que seguían el lema de quédate en casa. Hay gente que se ha grabado dando clases particulares para poder ayudar a esos niños que se han visto con el curso escolar truncado porque no podían recibir a profesores particulares en su hogar. Y también hay quien ha creado un espacio desde el que expresar su punto de vista de lo que está ocurriendo actualmente. Un punto de vista disidente que con esto ha conllevado a un endurecimiento de la mordaza digital. Es raro porque vivimos en un país con libertad de expresión, con libertad de prensa. Es indudable que son unas circunstancias históricas. Primero, una crisis inesperada, porque se juega mucho con el factor sorpresa, sobre todo en la ingeniería social. Una crisis inesperada, la incertidumbre del confinamiento, ¿vale? Las variantes resistentes a esos pinchitos, parece que nunca se acaban. Al final, llevamos casi 2 años donde muchas familias se han arruinado, metafórica y literalmente, porque ha estado en juego el pan de la mesa de mucha gente. Y a día de hoy es difícil encontrar un registro fiel e histórico que consiga concentrar todo esto, toda esta experiencia. Recomiendo el libro Pandemia Postmoderna, que bueno, se ha llevado imprenta, estará en 2 semanas disponible al público. Es de Sergio Fernández Riquelme, una recopilación con una rectitud que nos permite contemplar la historia desde unos ojos íntegros. Remarco que no hay que estar siempre de acuerdo con todo lo que se lee o todo lo que se escucha, pero es un punto interesante desde el que partir y reflexionar. He hablado antes de ignorancia. No lo hago con mala intención, por favor, porque todos somos ignorantes. Yo soy una ignorante, todos, a día de hoy, seguimos aprendiendo. Pero los medios de comunicación juegan mucho con esto, tanto los medios de comunicación convencionales como los alternativos, porque esa puerta infinita que es Internet no es tan libre y neutra como parece, porque al menos la capa más superficial de Internet está sesgada. Se viraliza lo que muchísimas empresas quieren que se viralice. Para eso tienen muchos recursos, tienen por ejemplo la creación de miles y miles y miles y miles de periódicos que están para hacerse eco de algo,
que parece que no tienen nada que ver, pero que parten de un mismo punto. Tienen un montón de bots, de cuentas prefabricadas, estas con caracteres indios, árabes, también hay españolas, por supuesto, y de todos los idiomas. Se aprovechan de nuestras emociones, apelan a ellas, apelan también a que la mayoría de usuarios se quedan con un titular, no pasan de ese titular, no leen la noticia, y se valen, por supuesto, de que a fuerza de repetir algo, acaba calando en nosotros. E incluso, ya no que queramos pensar si es o no verdad, es que lo tomamos en cuenta. Se está condicionando nuestra atención para ir a un punto que ellos han creado, ellos mismos. Yo, bueno, incluyo también con esto los mensajes subliminales, el quemado negativo, no quiero extenderme mucho. Y esto lo que hace es sembrar bulos, crear propaganda e incluso también generar situaciones trampa que tensan más la cuerda y hacen saltar a mucha gente que pertenecen a un perfil que para ellos es muy peligroso. Por ejemplo, la gente de ultraizquierda o la gente conocida como de ultraderecha. Esto es un conglomerado que puede sintetizarse en dos vías: la neolengua y la ingeniería lingüística. La manipulación por medio del lenguaje, porque al fin y al cabo nadie podemos elegir sobre algo si no conocemos lo que está ocurriendo en realidad. Estoy trabajando actualmente en un libro que denuncia todo esto, estará, pues, imagino que para el año que viene, 2022, sobre esto, sobre el arma que es la comunicación. Pero a grandes rasgos, siendo esta otra arma del nuevo orden mundial, el don de la palabra, la capacidad de oratoria, saber llevarse a la gente, los medios de comunicación lo utilizan, se valen de esa ignorancia del pueblo, porque esta práctica se ha conocido como el cuarto poder, y a día de hoy se sigue llamando así. Además, es una frase instaurada por Thomas Macaulay, conocido como Carlyle también, o Thomas Babington, que también dijo que el periodismo surgió para la escasez de la información, por y para la escasez. Información que era muy valiosa gracias a que era escasa. Y en el fondo el periodismo es aquello que nadie sabe y que otros no quieren que se sepa, porque de lo contrario no sería periodismo, sería propaganda. De ahí que el periodismo debe ser, o debería de ser, libre, sin ninguna afiliación a ningún partido político, ideología. Yo personalmente siempre he pensado que las palabras tienen mucha fuerza. Me parece mágico. Al fin y al cabo, la comunicación se basa en convencer a algo de alguien mediante la transmisión de datos. Y eso se hace cada día, cada minuto. Incluso se ha llegado a, fijaos si es importante, que se ha llegado a considerar que los medios de comunicación, a lo largo de estos 2 años casi, han pecado de ejecutar un terrorismo informativo, porque han jugado con las emociones de la gente, con la desesperación. Eso vende, eso ayuda. La incertidumbre, el pánico, el odio, que si tú piensas en esto, crees en que existe lo otro, que si vas a ir a que te o no. Es difícil no decir los términos ahí, pero bueno. Con esto quiero decir que nos están sembrando unas creencias que dictaminan y determinan la detonación de un comportamiento. Los medios de comunicación ya dicen que se está arreglando todo, que todo va bien. Ya en 2019 lo decían, que se avecinaba un futuro mejor, pero es evidente que si estamos aquí hablando de esas armas del nuevo orden mundial es porque consideramos que no es tan benigno, aparentemente. Creo que todos aquí conocemos la Agenda 2030, ¿verdad? Es maravillosa. Son 17 objetivos, gestado por las Naciones Unidas, lo han firmado 200 países, es universal y transformador. Preciosa. Y claro, sospechamos de ella, pero es que eso es malo sospechar, eso es conspiranoico. ¿Cómo va a hacer el gobierno algo malo?
el gobierno es bueno, el gobierno nos cuida, el gobierno piensa por nosotros, el gobierno. Ocurría con las reuniones del Club Bilderberg. Se hacían anualmente, hace cosa de 4 días, como quien dice, se filtró a la prensa que se realizaban dichas reuniones una vez al año, formado por la mayoría de líderes políticos, representantes. Bueno, esto además se debatió en uno de los programas donde estaba Susana Griso, y su mesa de debate se partió en 2. Había gente que pensaba que era muy extraño que no se compartiese nada al público de lo que ocurría o de lo que se hablaba, y otros pensaban lo contrario, incluida Susana Griso. ¿Por qué tienen que decir algo malo ahí, o pasar algo extraño, o algo, no sé, a lo mejor ocultan la información, se dijo en ese programa, y otros comentarios, a lo mejor ocultan la información para evitar sabotajes, a lo mejor ocultan la información para que no se altere el orden público, y en el fondo no pasa nada, porque la mayoría de la gente no merece que se le cuente nada, porque la información no es para todos, y no todo el mundo puede entender lo que se les puede llegar a explicar. Desde luego, el periodismo es el cuarto poder. Sobre el nuevo orden mundial, en el fondo, nadie, yo incluida, sabemos con exactitud qué es, porque parte de unas esferas a las que no hemos tenido acceso. Hablo más allá, pues, de George Soros, de los Rothschild, Rockefeller, incluso de los 13 linajes de sangre azul. Hablo mucho más allá de ello, porque son círculos que no se conocen. No es como esas sociedades secretas que ahora, gracias a Internet, son discretas. Esas en las que prima el concepto de hermandad, y de las que se saben muchas cosas gracias a ese pacto en el que prima el chantaje, el secretismo. Todos somos hermanos y todos nos conocemos. De esa forma, si tú me traicionas, yo te arrastro conmigo y hundo a todos los que están aquí, porque entre tiburones también se pelean. No es lo mismo la masonería que Skull and Bones, por ejemplo, o las 13 puertas, los Illuminati, y todo esto, no son amiguitos. Hay un conflicto de intereses, hay mucha superstición, hay mucha magia también, pero de eso ya hablaremos. Voy concretando con la Agenda 2030, no voy a ir tampoco objetivo tras objetivo porque Sarla no va de eso, pero no puedo evitar mencionar algunos porque al fin y al cabo Agenda 2030 y Nuevo Orden Mundial van de la mano, recordemos que es universal y transformadora. Es que es difícil pensar en positivo con la situación mundial. Es difícil creer que España va a ir mucho mejor como está yendo ahora. Creo. Pero no imposible. Sí que se nos está bombardeando mediáticamente, es un bombardeo constante, con que hay 3 pilares fundamentales que son malísimos y que son los responsables de que España por lo menos vaya cuesta abajo sin frenos, que son el cambio climático, la mala salud del hombre occidental y el machismo. Bueno, respecto al cambio climático, creo que todos nos conocemos ya la teoría. El exceso de CO2, los plásticos, no comes carne que así ayudas al planeta, el agujero de la capa de ozono. Eso ya no se habla, mira. Eso pasó de moda. Pero lo interesante de aquí es la manipulación climática. Es ejercida por la mano del hombre. Eso existe. Es una práctica llamada geoingeniería. Y además hace poco salió el libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, un libro de multiautoría, que, entre otras muchas cosas, habla de la otra cara del cambio climático, también desvela, o desvelaría, voy a hablar en condicional, pequeña cámara, desvelaría la trama que hay tras esa manipulación climática, y también se incluye un informe, el informe Foxtrot, también llamado como destructor de fiscalías, porque algunos de estos autores fueron a juicio. Fueron a juicio a hablar de ello, a intentar ayudar sobre todo al sector agrónomo de España. Así que el objetivo 13 en la Agenda 2030 sobre el cuidado por el cambio climático trae esa otra arma que es la manipulación climática. Recomiendo el libro porque es un lenguaje muy sencillo, pese a que indudablemente hay tecnicismos. Ha llegado a ser
bestseller, top número 1 en ventas en Amazon en su categoría e incluso apto para la plataforma Dialnet debido a su formato científico-ensayístico. Es el primer libro catalogado como tal, pionero por ello, que ha entrado en una plataforma académica como esta, dado su formato. Y el cambio climático, la alteración climática, va a traer esa guerra por el agua, que se conoce pero se habla muy poco. Esa guerra por el agua, si vamos a hablar en plata, si no llueve, no hay cultivos. Si no hay cultivos, no hay comida para animales. Si no hay animales, pues el ser humano ve un poco obstaculizada su rutina, su día a día, y con esto su ritmo de vida. Lo mismo para las lluvias torrenciales, granizo, para si se destroza, desde luego no hay de dónde sacar, a no ser que sigamos esta interesante solución que nos empuja a pagar impuestos según lo que nosotros contaminemos a nivel individual y también a empresas, o que vayamos a laboratorios y pidamos comida sintética y agua prefabricada. Se conoce que así es mucho mejor, porque parece que se está castigando la vida con esto, que el hombre es el principal culpable y se castiga la vida. Y a mí me llama mucho la atención esta otra arma del nuevo orden mundial que apuesta por una reducción de población. Es la primera vez en mis años de vida que veo una sociedad que promueve su propia extinción. Luego, con la reducción de población, tengo que mencionarlos, no me voy a detener, entraría también feminismo, eutanasia, aborto, etc. Pero bueno, esto de la lucha en pro de la vida submarina, que es el objetivo número 14, o en pro de los ecosistemas terrestres, que es el objetivo número 15, parecería estar centralizado en criminalizar más al ser humano que en buscar un remedio para potenciarlos y protegerlos. Claro, a ver, no pretendo decir que no haya contaminación, claro que la hay, claro que hay que cuidar el entorno, el planeta, etc. Pero vuelvo a encontrarme aquí otra contradicción, es que tenemos, por ejemplo, el 5G. 5G, que para implementarlo es necesario, por ejemplo, que se promueva una tala abusiva de árboles, porque la frondosidad de esas ramas y esas hojas bloquean las ondas. Y de hecho, ya desde el 2019, me parece, comenzaba a talarse bosques enteros. En Reino Unido, por ejemplo, se dio el caso. Y me llama la atención porque la electrosensibilidad hoy en día es un problema. Es un problema la contaminación electromagnética o electrosmog, se llama. Hay plataformas de afectados por ello. En Francia, por ejemplo, no permiten que haya wifi en zonas cercanas a guarderías porque se habría demostrado que hace daño al cerebro de los niños. Entonces, con el 5G, lo que digo, está esa contradicción. Sí que es cierto que hay empresas que hablan muy bien del 5G, pero casualmente son estas empresas que han recibido unas suculentas inyecciones de dinero y ambiciosas propuestas, las que no visibilizan otros datos. Pero bueno, es un comentario. Recomiendo el libro Avatar 2045 para profundizar más aún en el tema del transhumanismo, que sería otra arma del nuevo orden mundial. Y volviendo al cambio climático, se ha propuesto oficialmente un marco de responsabilidad medioambiental conocido como el principio de contaminador-pagador. Vamos, que quien contamina paga. Ya está. Tú pagas esto porque vas a contaminar esto otro o lo harás. Parece que no importa cuánto contamines si tienes dinero. Es que, no sé. Es muy peligroso porque hay empresas a las que les sobra el dinero, pero a expuertas. Y es extraño porque la gracia estaría en, ya no en reparar los daños, que también, por supuesto, hay que mejorar y reparar los daños, sino en evitar hacer todos los daños posibles. Es lo de el refrán de que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Pero bueno, volviendo a esto, posiblemente se potencie
cámaras de videovigilancia para calcular a nivel individual cuánto consume de energía la persona, para rastrearlos, se penalice también el transporte privado para empujarnos a ir al público, el cual también tendrá sus cámaras de reconocimiento facial, por nuestro bien, Y hablando de impuestos y de cálculo de todo esto, hay un elemento que es crucial por el cambio climático. Hay algo que lo potencia indudablemente: el hombre. No la persona, el hombre. La mujer no. Es culpa del hombre. El cambio climático es machista. Existen los estudios de cambio climático con perspectiva de género. Así que, se basa o argumentan que es que en los países del primer mundo las mujeres no pueden acceder a puestos de poder, de liderazgo, que les ayuden a tomar decisiones para paliar esto. Y en el caso de los países tercermundistas, que hay mujeres explotadas, que tienen que trabajar la tierra, tierras que no son de su propiedad. No voy a entrar en esto porque no es muy fuerte, la verdad, no estoy puesta en ello en el cambio climático con perspectiva de género, así que yo os invito a que os informéis por medio de otros expertos. Bueno, los impuestos, y he preparado uno para el plástico, por poner un ejemplo, y otro para la ropa. Hay un titular que dice: el precio de la ropa subirá a partir de 2022 por una nueva ley creada por el gobierno que afectará a las industrias textiles y conllevará un aumento de precios al consumidor final. Bueno, yo veo aquí que con este crecimiento de gastos económicos, sumado a que se da... Bueno, hay carencia, ¿no?, de recursos vitales, y encima el hombre es tan malo. ¡Oh, qué malos los hombres! Yo lo que veo es que los objetivos de hambre cero y fin de la pobreza pueden cumplirse, porque como también nos dicen que tenemos que comer bichos, y encima todos seremos pobres, ya está. Si no hay riqueza, no hay pobreza. Apañado. La Agenda 2030, antes he hablado de ese cambio climático con perspectiva de género. Hace poco entrevisté a Ernesto Ladrón de Guevara, que ha realizado un libro llamado Totalitarismo Lingüístico, porque, con motivo a también una participación conjunta, redacté el prólogo. Y en este libro el señor Ladrón de Guevara denuncia la manipulación de las masas por medio de la condición idiomática en las aulas. Y en esta entrevista, que por cierto estará disponible en Mundo Viperino la semana que viene a muy tardar, manifestaba una serie de cosas. Por ejemplo, que él era de izquierdas, que ya no, porque no se considera de ningún partido político, ninguna ideología, porque dice que no consigue identificarse con ninguna, que fue utilizado por el propio sistema para fomentar un cambio de paradigma social que a su vez traía una manipulación bajo la excusa de ser algo revolucionario. De hecho, yo le comento en la entrevista lo estoy destripando, le comento en la entrevista que es curioso cómo antes los antisistema del ayer son los productos del sistema del hoy, como por ejemplo ocurría con el feminismo, que era algo reivindicativo, revolucionario, y hoy en día, diré que cuando el sistema paga o financia una revolución es porque tan antisistema no es. Y también comentaba que en su vida había visto semejante nivel de manipulación en todos sus años de vida, que era aberrante lo de hoy en día. Y esa es otra arma más del nuevo orden mundial: el adoctrinamiento a través de las aulas, con partes como la ideología de género y todo el colectivo LGTB. Es que me estoy acordando ahora una charla que di en Valencia Forum, ya en Valencia, hablando de esa otra cara del feminismo, esas cuestiones que parecían ser también interesantes. Y recuerdo que mencioné no especifiqué tampoco, unos testimonios que me habían compartido familias, padres sobre todo de primera mano, que habían contactado conmigo porque estaban muy preocupados
con esas charlas de educación sexual del SERISE, que es COLA y todo esto ya lo conoceréis, y que se estaban incluso replanteando la desescolarización, pero testimonios del cuerpo policial. Testimonios que a día de hoy tengo que seguir teniendo bajo un cajón, porque va a hacer más daño a esas personas que lo denuncian que la maraña tan asquerosa que yo personalmente he llegado a ver que hay detrás. Y es penoso. Estos nuevos valores, en el objetivo número 4 de la educación de calidad, que se llama, veo que desecha lo tradicional. Desecha lo tradicional como algo clásico, no como algo arcaico o primitivo. Lo ataca, mejor dicho. Ataca a la familia, ataca el gusto por nuestra cultura, nuestra patria, nuestra lengua, la maternidad, ataca a la familia convencional, a la orientación sexual hetero. Lo ataca. Se está potenciando una cosa a base de atacar otra. Otro apunte. Y para ello, entre otras cosas, se están ocupando de falsear la historia. Ya no de tergiversarla o de aportar otros puntos de vista diferentes, que también es muy bueno, es muy positivo a la hora de investigar, siempre hay que dudar, siempre hay que buscar la otra cara, pero es que se está falseando, se están instaurando mitos y leyendas que nos están empujando a criminalizar ya no el pronunciarse contra algo, sino el investigarlo, el hacer preguntas. Ocurre un poco con el revisionismo histórico, que algunas cuestiones están cruzando la línea de lo legal. Y esto nos lleva a ver que se está sesgando el recuerdo de lo que hemos sido, lo que nos sustentamos. Se está masificando al individuo. Hace un tiempo hablé también en otro reportaje que escribí sobre China, de cómo el país había lanzado un grito de ayuda por medio de un plan llamado el Plan de Prevención de la Feminización del Hombre, porque insistían en que China se estaba quedando sin varones, se estaba perdiendo el espíritu del yang, la virilidad, se estaba perdiendo carácter en la población y que temían a los gigantes de Occidente. Echaban la culpa, además de a las madres, al K-pop, al pop coreano, que sí, parte de Corea, pero bueno, se ha extendido, es mundialmente famoso. ¿Quién no conoce el K-pop? Gracias a estas figuras, a estos influencers, al fin y al cabo van con una dinámica un poco excéntrica, según China, porque destacarían de los influencers del K-pop que van con maquillaje, un maquillaje muy llamativo, con una ropa extravagante, e incluso cuando han salido en televisión se les han censurado las orejas porque las tienen perforadas y se entiende que los pendientes son accesorios exclusivos de mujeres. Lo ven monstruoso que un hombre se perfore la oreja. Y bueno, el artículo trata de muchas más cosas, no me voy a extender, como por ejemplo los factores influyentes que han desembocado esta mentalidad o la revolución cultural decisiva a esto, porque también se potenció en su momento una androginia entre la población. El que la mujer, por ejemplo, se vendara el pecho, se tapara de arriba abajo, que los hombres también fuesen... No sé, llama la atención porque es muy parecido a lo que se está viendo con la ideología de género, como que el género es un constructo social, por ejemplo. Decíamos que esta educación de calidad es sospechosa porque no solamente está imperando un único punto de vista, sino que también se estarían invalidando las calificaciones. Con esto de la ley CELA y poder aprobar o no aprobar, sigues pasando de curso, se llegan a grados superiores, bachillerato o universidad con, por ejemplo, muchas faltas ortográficas, no se sabe estudiar, se está perdiendo la cultura del esfuerzo con esto, se está perdiendo el ver que la vida no es fácil, por supuesto que no es fácil, por supuesto que hay que salir de esa zona de confort. Seguro que los que estáis aquí no erais los mismos que hace 5 años, porque habéis ido cambiando, habéis ido evolucionando, yo incluida. Y se está perdiendo el ver que hay que luchar por las cosas y que aunque luches a veces no salen bien. Entonces, veo que se está tomando el día a día desde el papel de víctima y no de superviviente, cuando al tomar ese papel todo cambia.
me encuentro, igual coincido con alguno de vosotros, con un montón de jóvenes, y me apena porque también tienen mi edad, que están llenos de teorías, porque son teorías que ni siquiera algunos saben argumentar porque repiten el patrón, el discurso, que se nos vende, y claro que es atractivo, por eso cala tanto. Fijaos si nos conocen. Esas teorías, la mayoría demagogas, contradictorias, el corazón está lleno de odio, porque entre todos nos atacamos. Y además se nos enseña, se aprende, que no hace falta esforzarse porque se puede vivir de una paga del Estado. Entonces, si la Agenda 2030, por ejemplo, insiste en que habrá creación de puestos de calidad y normas profesionales, a mí me da que pensar, porque con esto y se siente impotencia, porque también conozco a muchos jóvenes que se han rendido, que fruto del hartazgo, porque quieren salir adelante y no tienen los medios suficientes, no tienen herramientas para poder superarse a sí mismos. Incluso los que han conseguido salir adelante han tenido que irse de España. Se ha normalizado en nuestro país la fuga de cerebros, pero luego la gente que entra parece que no está muy bien preparada académicamente. Yo me puedo imaginar cómo puede ser el futuro con las Smart Cities, las ciudades inteligentes, esas en las que habrá, repito, muchísimas cámaras de seguridad por nuestro bien, micrófonos abiertos en cualquier parte, en electrodomésticos, puertas, ventanas, coches, farolas también, sí, se ha visto, sobre todo en Japón. Y al final, dependientes siempre de las ondas wifi, de la electricidad u otra energía. Y el 5G se llama la Internet de las cosas precisamente porque necesita de puntos desde los que ir. Necesita repetidores, todo tiene que estar también centralizado y eso se va a hackear, se puede hackear, que lo tengan los gobiernos, se puede hackear. Se puede escapar un virus de un laboratorio, pues esto también se puede hackear. Y veo que nos va a poner en manos de farmacéuticas, porque no es bueno estar constantemente recibiendo ondas electromagnéticas, no es bueno tampoco estar sentado, tumbado, esa vida sedentaria que se está inculcando, ya nos dan los productos necesarios, como Netflix, por ejemplo, y al final nos encontraremos con problemas de insomnio, con depresión, cambios de humor. Se han llegado incluso a decir que el 5G, dado a que es tecnología militar y más antigua de la que creemos, alucinaciones. El 5G es, por lo que se conoce, destructor y persistente. Y también habrá problemas físicos, de circulación. Acabaremos, gracias a esta arma del nuevo orden mundial, viviendo en ciudades digitalizadas, constantemente monitoreados, entre robots, cyborgs, porque se está normalizando el teletrabajo e incluso hay puestos de trabajo que ya cuentan con robots. Y sí, viviendo en Internet, vamos a acabar siendo productos de informes de corporaciones que nos empujan a consumir, a ser sedentarios, por supuesto, y con ello a enfermar, regalando nuestra intimidad, porque a veces, cuando algo es gratis, a veces, productos somos nosotros, nuestra intimidad es muy valiosa. Y en otras ocasiones incluso pagamos por venderla. Y el tercer objetivo, vamos con esto, de la Agenda 2030 es el de abogar por una salud y bienestar. Con los datos que estamos barajando aquí yo veo que o queda mucho por hacer, o hay otro concepto de salud, porque alimentos sintéticos, fomento del veganismo, constante consumo de farmacéuticos, la mala salud mental, las adicciones, con el confinamiento se han incrementado, la ludopatía. También he tratado a gente ludópata en rehabilitación e incluso me han llegado a confesar que saben de muy buena tinta que hay casinos que permiten la entrada a niños menores de edad. Y no es de extrañar porque algunos videojuegos modernos incentivan a estos niños a apostar. Les están inculcando ese patrón.
Y también veo que ha venido una pandemia brutal, extraordinariamente aberrante, monstruosa, espantosa, y España, un país maravilloso, súper desarrollado, increíblemente preparado, el más listo, el mejor y el más guapo, ha perdido a mucha más gente de la que esperaba. Se han visto malos diagnósticos, se han visto negligencias, se han visto consultas por teléfono, se han visto recetas de gelocatil o paracetamol a gente con cáncer. Tómate una pastilla y duérmete. Y no pretendo en absoluto echar la culpa a los sanitarios. Hay de todo. En todos los trabajos hay profesionales buenos, hay profesionales no tan buenos, pero con esto quiero también dar voz a aquellos buenos profesionales del personal sanitario que han denunciado no tener los medios suficientes para poder atender a sus pacientes desde su criterio, su extraordinario criterio. No han tenido herramientas suficientes. Comentan, leo aquí otro titular, que el Foro Económico Mundial insiste en que necesitaremos mascarillas diariamente en 2050 debido al cambio climático. Este bichito ha traído aparentemente pues una doble muerte, la de los afectados y la muerte del planeta, porque las PCR, las mascarillas, etcétera, etcétera, desechables, plásticos. El libro que he comentado al principio, de Pandemia Postmoderna, además bueno, soy coautora y hago un análisis mucho más sesudo, además desde el periodismo. Explico cómo, gracias a esta pandemia, se está instaurando, como quien no quiere la cosa, la Agenda 2030 con mucho sigilo y con ello este nuevo orden mundial, conllevando con ello a otra pérdida de derechos y libertades. Y manifestando lo curioso que es cómo lo hemos normalizado, sobre todo gracias, como no, al lenguaje. Minutos atrás he hablado del K-pop, el daño que pueden hacer las figuras influyentes. Para eso están, para eso está Hollywood, para eso está la industria del entretenimiento, la industria cultural. Qué pena que la cultura sea algo mercantilizado. La industria de la música, de cine, bueno, para eso están, para marcar las pautas a seguir, para ayudar a calar una moda, a hacer testeos o a reforzar más aún. Y también son un elemento a seguir con la conocida técnica de la ventana de Overton, que también la conoceréis seguro. Y claro, hemos hablado en todo este tiempo de política, de economía, de salud. Nos falta algo, nos falta la religión, porque el nuevo orden mundial traerá su religión, traerá lo que nosotros conocemos como satanismo. Y no es tan descabellado pensar en ello, porque se está premiando el gusto por la sangre, perdón por ser tan explícita, por los excrementos, por el sexo, por la pederastia, por el abuso. Tenemos el ejemplo de Marina Abramovic con el premio Príncipe de Asturias, ¿verdad? Que su arte es que está de manera implícita y no tan implícita promocionando todo esto. Y vemos también con ello mucha simbología en películas, en letras de las canciones, videoclips, caray, es que hasta incluso en los libros de cuentos infantiles las ilustraciones tienen también su guiño hacia todo esto. En la masonería, por ejemplo, les encanta burlarse de los que somos ignorantes. Por eso lo muestran todo tan detalladamente y cara a cara a la gente, porque se jactan de ser conocedores de una iluminación que nosotros jamás alcanzaremos. Se ríen de nosotros, nos obligan a imitarlos, con la gracia de que, como borregos que somos, nos creemos eso de que es por nuestro bien. Claro, se jactan de ser superiores a su juicio. Y una futura arma de ese nuevo orden mundial es aquella que pueda ayudar a un reseteo. Y con esto del bichito 19 se ha llegado a especular sobre una invasión alienígena.
una avenida de seres extraterrestres, por supuesto, falsa. Nosotros no tenemos que saber que es falsa. Y ya nos pone un poco en una situación vulnerable pensar o creer que políticos, por ejemplo, se codean con otras especies. Ya el que vengan seres de otro planeta supondría poner en juego todas las interpretaciones habidas y por haber de lo que conocemos de la historia y de la religión. Ya ni hablar el descontrol que sería a nivel económico y social. Y recuerdo con ello a Cathy O'Brien, que es una mujer muy famosa, conocida por ser supuestamente una superviviente del programa de control mental MKUltra, que explicaba en sus declaraciones, además creo que ha llegado a escribir un libro, si no me equivoco, explicaba en sus declaraciones que lo que le hacía caer constantemente en ese patrón de abusos era que sus secuestradores le habían obligado a creer que ellos eran dioses, demonios y alienígenas. Ella en ningún momento niega la existencia de vida alienígena, yo tampoco la niego, yo no sé, nunca he visto hombrecillos verdes, pero me parece un poco presuntuoso pensar que estamos absolutamente solos en el universo. Nunca he visto un alienígena, la ufología no es muy fuerte, pero a lo que quiero llegar con ella es cómo va a ser una baza para instaurar un reseteo, para volver a manipularnos, volver a crear una situación de absoluta debilidad, de crear una relación de poder a gran escala y de que a ellos, como no les afecte. Quedarían dos objetivos más por mencionar de la Agenda 2030: paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Yo es que mucha paz hoy en día no veo. Veo cómo prima esa ingeniería social que hace que nos ataquemos mutuamente. No hay respeto, no hay tolerancia, la gente no escucha y no hay tampoco un apoyo hacia la diversidad. La diversidad no es como la multiculturalidad únicamente, no es el color de piel. La diversidad es respetarnos entre nosotros, es el tomar en cuenta algunas opiniones, el debatir. No hay, se está cortando también todo eso, ayuda en los medios de comunicación, muchísimo. Y al fin y al cabo, en el caso de las alianzas para lograr los objetivos, claro que se están haciendo alianzas. Sí. Se están forjando alianzas a nivel global, porque se busca eso, se busca una globalización, se busca traspasar y destruir fronteras, se busca masificar, se busca acabar con la soberanía, se busca acabar con nuestra identidad, con nuestra historia y dar paso a ese gran reseteo. Así que creo que solo nos quedaría intentar encajar este punto de vista, creo que es interesante, y sobre todo buscar mucha información por nuestra cuenta. Yo os pido que no os quedéis con lo que estoy diciendo, no me creáis a mí, investigadle y comentadlo. Yo no tengo la verdad absoluta, desde luego que no. Y el humilde consejo, con todo mi cariño, de que aprendamos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Así que ya con esto no me quiero extender más. Quiero daros a todos las gracias por escucharme y por tener en cuenta que el enemigo, el verdadero enemigo, pertenece a una jerarquía más elevada. Gracias.